En cambio, y también la glucerna, mayor carga osmolar. Entonces, si estos se sirvan, digamos, en un vaso y lo toman de muy rápido, pues, podría producir diarreas, ¿no? Idealmente todos esos nutrientes, el osmolay, el alterna, el glucerna, el pulmoquer, el nepro, alitrag y el oxepa, excepto el pressure, ¿no? El pressure se da en taza, lo preparan, ¿no? Ahí tienen sus medidas. Todos esos nutrientes que ven en botella idealmente se pasan por sonda nasogástrica y en bomba de infusión. O sea, se necesita un dispositivo especial para poder pasar esos nutrientes, ¿no? Entonces, los moles recuerden que tienen una kilocaloría, que dice, miren, 1 kilocaloría por ml, o sea, total tienen 1000 kilocalorías, tiene 40 gramos de proteínas. Entonces, ayer habíamos hecho un ejemplo, ¿no es cierto? Un ejemplo de cómo calcular la nutrición parenteral. Entonces, ese ejemplo, esa forma de calcular la nutrición parenteral, donde se calculaba primero las kilocalorías, después se calculaban los requerimientos proteicos, carbohidratos y lípidos. Lo mismo, digamos, se puede aplicar para nosotros dar esos nutrientes especiales, ¿no? Por ejemplo, ¿recuerdan cuánto era el valor que mencionamos ayer para preparar un NPT paciente estable? ¿Cuántas kilocalorías requiere un paciente por día? A ver, vamos a preguntar, ¿ya? Entonces, a ver... Kenji Córdoba está, el doctor Kenji Córdoba. Kenji Córdoba. Kenji Córdoba, ¿no está? Alan Guamán. Alan Guamán está. A ver cuántos son, vamos a verificar ya. A ver. ¿Quiénes están acá? ¿Cuántos son? Son 29, buena cantidad. A ver, de los que están acá. Saúl Santiago está. Saúl Santiago. Sí, doctor, aquí estoy. Allá. Buenas tardes. ¿Recuerdas cuántas kilocalorías más o menos habíamos hecho ayer? Que habíamos dicho que requiere un paciente en promedio, más o menos, un intervalo. En kilocalorías, unas 1500 más o menos, creo que era. ¿Proteicas o no proteicas? No, kilocalorías totales, lo que hemos hecho ayer. Hemos puesto un intervalo, ¿cuántas kilocalorías por kilo se requiere? ¿Recuerdan? A ver, Analí Justiniani está ahí. Sí, doctor, presente. Ya. ¿Recuerdas cuántas kilocalorías se requería un paciente? Doctor, era de 25 a 30 y usted le puso como 25 kilocalorías por kilogramo por día. Hemos trabajado con 25 con 30, ¿no? Ya, entonces, ese intervalo es importante que sepa, ¿no? Entonces, digamos pesa 60 kilos y el intervalo es de 30 kilocalorías por kilo, ¿no es cierto? Que va a requerir ese paciente. Yo quiero dar a este paciente, por ejemplo, 30 kilocalorías por kilo por día. Entonces, pesa 60 kilos, ¿cuánto sería? Mabel, ¿cuántas kilocalorías totales sería, Mabel? Doctor, 60 kilos, ¿verdad? Ajá, 60 kilos. A 30 kilocalorías, ¿cuántas kilocalorías requeriría ese paciente? ¿Están ahí, chicos? Mabel. Ya, Erika. La doctora Erika Bolaños. Doctor, 1800. Ya, está bien. 1800. Pues solo multiplicar, pues si es 30 kilocalorías por kilo y pesa 60, requiere 1800 kilocalorías, ¿no? Facilito. Entonces, viendo ya a este vademecum que estoy mostrando y que les han pasado, no sé si se verá. Ahora vamos a ver otra vez. El problema es que esto tengo que minimizar, ¿no? Ya, entonces miren, nos vamos a ir a los molay, ¿no? A los molay nos vamos a ir. El mismo ejemplo lo pueden replicar con otros nutrientes. Ya, solo estoy dando un ejemplo práctico, ¿no? Ahí te los molay, mira, ¿no?
El osmolay es un nutriente estándar, isosmolar, isocalórico, normoproteico. Ah, ya, entonces, miren, este osmolay tiene 1 kilocaloría por ml y viene de 1000, ¿no? El frasco es de 1000. Entonces, contenido neto dice 1 litro, ¿no? Entonces, 1000 kilocalorías tienen todo esto. Entonces, ¿cuántas kilocalorías habíamos sacado? 1800 kilocalorías que requiere este paciente por kilocalorías, ¿no? Entonces, ¿cuántos frascos más o menos va a requerir este paciente de osmolay en mililitros? A ver, vamos a preguntar otra vez. Algunos no están, ¿no? No están respondiendo. Guaylani está, el doctor Guaylani, la doctora Guaylani Alcapuri. ¿Está? Presente, doctor. Buenas tardes, doctora. A ver. ¿Cuántos mililitros de osmolay va a requerir ese paciente que requiere 1800 kilocalorías? 1800. Ya, te repito otra vez. Recuerda que este osmolay tiene 1 kilocaloría por ml. Facilito, ¿no es cierto? 1 kilocaloría por ml. Entonces viene de 1 litro, o sea, de 1000 mililitros. O sea, total en todo el frasco hay 1000 kilocalorías. Y el paciente requiere 1800 kilocalorías. Entonces, ¿cuántos mililitros de osmolay le voy a dar por sonda en 24 horas? Dos frascos daría 1800 mililitros, doctor. Un poquito más sería 2 frascos. ¿2 frascos cuánto sería? 2000. ¿No es cierto? Entonces, en volumen, ¿cuánto tendría que dar de osmolay? Si por ml hay Solo, 1 kilocaloría. solo 1800, doctor. Ya eso, ¿no es cierto? O sea, entonces tú a este paciente le puedes dar, ¿no? Si pesa 60 kilos, lógicamente tienes que calcular el peso, pues con varios métodos que ya hemos visto, ¿no es cierto? ¿No? Idealmente es pesar al paciente, ¿no? Y si está postrado, pues sacar la circunferencia braquial o la longitud talón-rodilla para extrapolar los pesos, ¿no? Los pesos secos o los pesos ideales. Entonces, a ese paciente que pesa 60 kilos, tú le das 30 kilocalorías por día, son 1800 kilocalorías por día que requiere, digamos que esté estable en hospitalización. Entonces, y este osmolay tiene 1 kilocaloría por ml, entonces total, yo le voy a dar pues 1800 mililitros de osmolay en 24 horas, así se indica, en infusión, ¿no? Ese es un ejemplo práctico, ¿no? Y que se ve en la práctica diaria todos los días, ¿ya? Entonces, miren, los nutrientes, como han visto, ahí está en el Bademecum, el osmolay, ahí tiene su energía en total por cada 100 mililitros, su proteína, sus grasas, su fuente de carbohidrato, ¿no? Esto no está recomendado para diabéticos, por ejemplo, porque tiene bastante maltodextrina. Y la maltodextrina se convierte en glucosa y empieza a hacer pues desbalances de glucosa, hiperglicemias el paciente. Así es que no está recomendado en diabéticos, ¿no? Salvo el paciente esté en otro ambiente donde se pueda manejar las insulinas, ¿ya? Ahí está su composición, sodio, potasio, su osmolaridad, miren, 244, ideal, ¿no? No le va a venir diarrea a este paciente con esta osmolaridad, ¿no? Los omega 3, la relación omega 6, omega 3, porcentaje de triglicéridos de cadena media, relación de grasas, carbohidratos, vitamina D, ¿no? Ahí está toda su composición, el osmolay, igualmente el nepro, que es un nutriente, ¿no? Fórmula de alta densidad energética y alto contenido de proteínas para personas en diálisis, ¿no? Acá, por ejemplo, su osmolaridad es un poquito mayor, ¿no? Vamos a ver, miren, 540 de osmolaridad, miren, comparado con los osmolay que es de 240. Ese tiene mayor osmolaridad. Sí se ve en la pantalla, ¿verdad? Lo que estoy, ya. Entonces, miren, recuerden, el nepro tiene mayor osmolaridad. Entonces, si tú le vas a dar esta latita al paciente, por ejemplo, una lata K12, o también puedes dar 5 latas por sonda en bomba de infusión, también no hay problema, de acuerdo a lo que vas evaluando. Entonces, esto hay que pasarlo lentito, lento, porque tiene alta carga osmolar, ¿no? Igual también tiene, miren, electrolitos, pero poca cantidad propios para un paciente renal, ¿no? Su fuente de grasas, ¿no? Miren, aceite de cárdamo, alto en oleico, aceite de canola, lecitina de soya. Entonces, cada nutriente de cada empresa tiene una composición, pues, definida, es lo bueno.
Se sabe cuánto se tiene de carbohidratos, de lípidos y proteínas, comparado con las fórmulas artesanales, que no se sabe. Eso también ya hemos hecho las ventajas y las desventajas de una fórmula hospitalaria versus un nutriente especializado, ¿no? Acá sí se sabe cuándo tiene de osmolaridad, cuánto tiene de proteínas, ¿no? Acá también tenemos la glucerna, que es más, seguramente lo conocen, muchos seguramente tienen familiares que lo usan en polvo o en líquido. Eso también se pasa por sonda, miren, y miren su osmolaridad, ¿no? Su osmolaridad también es mayor, 600, casi 700 de osmolaridad, ¿no? Y miren la cantidad de maltodextrina, comparada con los osmolay. Los osmolay tenían mayor cantidad de maltodextrina, glucerna tiene menos maltodextrina y tiene más otros azúcares como la fructosa, el glicerol, para poder no alterar pues los picos de glucosa y no producir finalmente hiperglicemias, ¿no? Pero sí tiene bastante carga osmolar. Igualmente, entonces se recomienda darlo muy lento en bomba de infusión por sonda, ¿ya? Acá el otro nutriente es la glucerna feed, bueno, también, ¿no? Lo pueden usar. La glucerna también en pomos pequeños, ¿no? En polvo también, ¿no? Entonces, vamos viendo acá el Pediasure, ¿no? Acá quiero mostrarles el Pulmocare. El Pulmocare, ¿ya? ¿Dónde está el Pulmocare? También tiene un poquito más osmolaridad. Ahí está, el Pulmocare. Es una fórmula líquida con alto contenido de calorías hidratadas y baja cantidad de carbohidratos, ¿no? Propios para un paciente, por ejemplo, con EPOC, que se suele tener nutrientes con poca cantidad de carbohidratos. Entonces, vayan leyendo la composición del Pulmocare. Denme 2 minutitos. Lean la composición del Pulmocare. Proteínas, carbohidratos, ¿no? A ver la osmolaridad. 372, ¿no? Término medio, más o menos. Entonces, ya sí, ¿no? Entonces, van viendo, esto sepa ya, como les dije, ya se retiró del mercado. Entonces, van viendo cuánto de proteínas tiene, ¿no? Y de osmolaridad. El alternapéptido, ¿no? Este es un nutriente muy especial, ¿no? Semi-elemental, semidigerido, ¿ya? Tiene bastante cantidad de proteínas, más que los molay tiene 40 en todo el frasco, este tiene 65 gramos más o menos de proteínas en todo el frasco, pero como saben, mientras más fragmentada sea el nutriente, como en este caso es semielemental, tiene también mayor carga osmolar, miren 487 de osmolaridad, ¿no? Y así sucesivamente, acá también un esquema de cómo valorar al paciente, ¿no? Hay una guía, ¿no? Que es muy también sencilla, ¿no? De cómo dar nutrición parenteral o nutriente enteral en un paciente si es que lo tolera, ¿no? Entonces eso ténganlo ahí para sus pases de visita, ¿ya? Entonces vamos a salir de esto. Entonces, hemos hecho el ejemplo práctico, ¿no? Entonces, del uso de los molay. Entonces, ténganlo en cuenta para el examen, ¿ya? Entonces, por ejemplo, paciente, varón de 80 kilos que requiere 25 kilocalorías por kilo por día. ¿Cuánto de osmolay requerirá en 24 horas en bomba de infusión? Ahí tienen, ya hemos hecho el ejemplo. No, es facilito, porque el osmolay es 1 kilocaloría por ml, es normoproteico, ¿no? Isocalórico, isoosmolar. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, ahora vamos a ir a lo que es cirugía bariátrica, ¿ya? A ver. A ver, ¿se ve? Si me pueden confirmar si se ve, por favor. La pantalla. Ese líquido azul que te he mostrado. ¿Alguien me puede confirmar? ¿Se ve? Estoy cambiando, ¿se ve? Ya, gracias. Ya, entonces un poco de cirugía bariátrica también es un tema importante, ¿no? Las alteraciones de macro y micronutrientes en pacientes con cirugía bariátrica. ¿Listo? Sí se ve, ¿no? Entonces, miren, la cirugía bariátrica surge, pues, justamente por la cantidad de personas obesas que hay en el mundo, ¿no? Y el Perú no es ajeno a ese problema. Cerca del 30% de la población peruana, ¿no? 30% es harto, ¿no? Sufre de obesidad de algún grado, ¿no? Pero no todas las obesidades, pues, requieren de este tipo de cirugías, ¿no?
vamos a ver qué tipos de obesidad son las que requieren justamente este tipo de cirugía bariátrica. Hay diferentes tipos de cirugía bariátrica, lo vamos a mencionar, y en general los pacientes posoperados, ¿no? De manga gástrica, de bypass gástrico, sea cualquiera el método que hayan usado, la técnica que hayan usado, siempre van a tener alteraciones en la absorción de los micronutrientes y de vitaminas, ¿no? De tal manera que muchos pacientes posoperados van a muchos, dependiendo, claro, está del tipo de cirugía, van a depender de suplementos nutricionales y de módulos proteicos. Porque recuerden que el fundamento de la banda gástrica, por ejemplo, es que el paciente coma cada vez poquito, ¿no? Poquito en fragmentos y cada fragmento sea poco. Ese es el fundamento de la cirugía bariátrica. No puede ser restrictiva o de mala absorción. Entonces, muchos de esas cirugías van a requerir pues suplementos nutricionales de micronutrientes, vitaminas, etcétera, etcétera, según el tipo de cirugía, ¿no? Claro que en las comidas que puedan consumir, eventualmente ya está pues dándose el requerimiento nutricional diario, ¿no? Pero sin embargo, sí se va a requerir suplementos nutricionales, sobre todo en el postoperatorio, incluso en el preoperatorio, ¿ya? Miren, como les mencioné, ahora vamos a poner puntero rojo. Ya, ¿se ve el puntero? Ya, gracias. Pienso que no están, pues. Tienen que estar, pues. ¿Ya? Entonces, miren, la obesidad es muy frecuente. Miren, la obesidad infantil y juvenil, ¿no? La obesidad en adultos mayores de 18 años, miren, los porcentajes en hombres, en mujeres, ¿no? En adultos, sobrepeso en adultos 37%, en hombres 44%, mujeres 30%, más en hombres, ¿no? La obesidad infantil y juvenil, miren, de 12 a 17 años 10.3%. Entonces es un problema de salud pública muy frecuente y en base a esto, pues justamente ha sugerido hoy en día diferentes técnicas quirúrgicas, incluso cada vez menos invasivas, porque muchas de las cirugías bariátricas tienen muchas complicaciones postquirúrgicas, se abren los puntos, hacen fístulas, muchos pacientes han llegado a la UCI y se han desnutrido de manera severa, han fallecido, ¿no? Entonces también tienen sus complicaciones postquirúrgicas, ¿no? Y hay una idiosincrasia propia de cada paciente muy fuerte en ese aspecto también, ¿no? Desde ya el paciente que va a ser sometido a cirugía bariátrica ya tiene pues una comorbilidad que es la obesidad, ¿no? Y su evolución va a estar determinado por eso, ¿no? Por las comorbilidades que tenga. Y muchos también son diabéticos e hipertensos. Entonces, cada vez también se ha estado proponiendo nuevas técnicas, por ejemplo, técnicas endoscópicas para la obesidad, ¿no? Hoy en día están de moda esas técnicas endoscópicas que son menos invasivas, ¿no? De acuerdo a los estudios, menos complicaciones, menos invasivas, ¿no? Por ejemplo, el balón intragástrico, ¿no? Este de acá abajo, ¿no? Que se coloca como por endoscopía, ¿no? Aparentemente es fácil, ¿no? Haces una endoscopía, pones un balón, lo inflas y y bueno, hace como una especie de llenura precoz del estómago y pues y hace que el individuo tenga la sensación de estar lleno y no consuma pues los alimentos, ¿no? Alguna vez he visto este tipo de cirugías, una complicación, ¿no? Donde lo han inflado y, bueno, ha producido, mucha presión ha producido necrosis de la mucosa adyacente y se ha perforado, ¿no? Y el paciente ha fallecido. Pero son complicaciones aisladas, como en todo proceso quirúrgico, ¿no? Pero en general, estas técnicas no invasivas, endoscópicas, menos invasivas, perdón, porque ambas son invasivas, tendría que tener menos efectos colaterales, ¿no? Entonces, ahí está el balón intragástrico, muy famoso, muy estudiado hoy día. Ya se está usando también este balón intragástrico, pero con diferentes técnicas, ¿no? Y el otro, que son técnicas simples o restrictivas, ¿no? Ahorita como el estómago prácticamente se corta de la mitad de manera vertical y de tal manera que el estómago se vuelva como una cinta, ¿no? Y tenga menor superficie de absorción y pues pueda provocar prácticamente toda la comida que comamos tengamos menos espacio en el estómago, mayor llenura
y el paciente pues pueda bajar de peso. El problema es que puede traer desnutrición también a un extremo, ¿no? Por eso es que es importante los suplementos nutricionales, ¿no? Y acá, por ejemplo, técnicas más complejas, sobre todo cuando los pacientes son más obesos. La técnica es más compleja cuando el paciente es más obeso, ¿no? Con IMC más de 40, por ejemplo, ¿no? Ya que eso ya no es este tipo de cirugía la de arriba, sino la de abajo, ¿no? Entonces, donde hay unas técnicas complejas, derivativas o mal absortivas, ¿no? Estas son restrictivas. En cambio, estas nos llevan a un síndrome de mala absorción y eso es un fundamento para bajar de peso, ¿no? Entonces, la obesidad, en conclusión, es un problema de salud pública y a raíz de eso se ha pues, desarrollado esos tratamientos endoscópicos, tratamientos quirúrgicos como la cirugía bariátrica, para tratar el tema de la obesidad. Y no solo obesidad, sino la hipertensión y la diabetes, ¿ya? Un poquito de fisiología intestinal, recuerden, esófago, estómago, duodeno, yeyuno, ilion, intestino grueso. Estómago, miren lo que se absorbe, agua, ¿no? Alcohol, estos cobre, yodo, flúor, de tal manera que muchos que se van a someter a la cirugía bariátrica, ¿no? Vertical de estómago, van a tener pues justamente estas alteraciones en los micronutrientes, ¿no? Cobre, yodo y flúor. Entonces todo es fisiología, ¿no? Duodeno, recuerden que se absorbe también buena cantidad de micronutrientes, ¿no? Riboflavina, niacina, biotina. En el yeyuno, la mayor cantidad de micronutrientes se absorben en el yeyuno, prácticamente todas las vitaminas liposolubles, ¿no? Hidrosolubles también, ¿no? Electrolitos, ¿no? La mayoría de micronutrientes se absorben en el yeyuno, ¿no? Entonces, y después en el ilion también, ¿no? En el ilion, recuerden, en el ilion termina la vitamina B12 unida al factor intrínseco de Castlé. ¿Y quién produce el factor intrínseco de Castlé? Lo produce el estómago, ¿no? Y si se llevan esa parte del estómago que produce ese factor intrínseco, lógicamente ese paciente no va a poder absorber la vitamina B12, así le damos 1 kilo de vitamina B12, ¿no? Entonces tiene que ser suplementada por vía parenteral, ¿no? Intramuscular, endovenosa, qué sé yo, ¿ya? Entonces recuerden que cada parte del tubo digestivo cumple una función, ¿no? Y el intestino grueso, pues, donde ya se absorbe más electrolitos y agua, ¿no? Y también recuerden la vitamina K. El déficit de vitamina K en general es bien raro. Vitamina K es bien raro. Tendrías que tener hemorragias frecuentes, ¿no? Pero es bien raro el déficit de vitamina K en los prequirúrgicos de cirugía bariátrica, incluso en los postquirúrgicos. Más se da la deficiencia de vitaminas en general hidrosolubles en los pacientes post cirugía bariátrica. Entonces recuerden, dentro de la fisiología, cada parte del tubo digestivo tiene una determinada función en la absorción de los micronutrientes, ¿ya? Entonces recuerden la vitamina B12, la vitamina K, ¿no? Agua y electrolitos y todos estos micronutrientes que se absorben son fundamentalmente en el yeyuno, ¿no? Entonces, de eso va a depender, porque hay anastomosis donde sacan el ilion, por ejemplo, y lo unen al estómago, hacen gastrectomía parcial, hacen derivaciones, entonces justamente alteran todo este proceso fisiopatológico, ¿no? O fisiológico del intestino. ¿Cuáles son los objetivos de la cirugía bariátrica? Ya hemos visto, conseguir la disminución de un exceso de peso, mantener justamente, no solo conseguir una disminución, sino mantener ese peso bajo a lo largo del tiempo, ¿no? Ese es el verdadero reto, ¿no? No va a hacer que baje el paciente de peso, ¿no? Porque finalmente se puede desnutrir incluso, hay una desnutrición severa y eso nos produce edemas, anasarca, shock séptico y muerte, ¿no? Mejorar los problemas de salud relacionados a la obesidad mórbida, ¿no? Hipertensión, diabetes, síndrome metabólico, etcétera. Mejoran con cirugía bariátrica, mejorar la calidad del paciente, ¿no? Disminuir los costos de salud como consecuencias de la menor comorbilidad y una mayor esperanza de vida en todos estos pacientes, ¿de acuerdo? Entonces, esos son los objetivos de la cirugía bariátrica. Tipos, esto es muy importante, los tipos de procedimientos bariátricos, ¿no? Hay 3 tipos, ¿no? Y esto para temas de examen, tómenlo en cuenta. Hay procedimientos restrictivos, hay procedimiento mal absortivo y una mixta, ¿no? Que combina tanto el restrictivo con mal absortivo. El restrictivo, tenemos 3, el mal absortivo también tenemos 3, restrictivo,
Gastroplastía vertical con banda, lo vamos a ver en un gráfico, banda gástrica ajustable laparoscópica y la banda gástrica propiamente dicha, que es bastante usada. En los mal absortivos tenemos el puente o bypass yeyuno ilial, ya vamos relacionando yeyuno ilial, de una derivación biliopancreática, propiamente dicha, o una derivación o desviación biliopancreática con cruce duodenal, que también lo vamos a ver. Y una combinación de ambos, tanto restrictivo como el mal absortivo, es el bypass gástrico y de RUX, ¿no? Que bastante se hacen en pacientes oncológicos, pero también es parte de la cirugía bariátrica en pacientes sobre todo con un IMC muy alto, ¿ya? Entonces son los 3 tipos de procedimientos bariátricos. Miren, ¿no? Aquí está la gastroplastía vertical en banda, ¿no? Se hace una banda acá en la parte superior del estómago, se clipa, se hace un agujero y se clipa todo esto, y de tal manera disminuyes, ¿no? Haces un patrón tipo restrictivo, ¿no? Acá se anula esto y el alimento va a pasar por acá, ¿no? Prácticamente se va a volver un tubo todo esto, ¿no? Y va a haber una disminución en la ingesta de los alimentos de este paciente, ¿no? El otro, ¿no? La banda gástrica, esta banda gástrica insertada de manera laparoscópica, miren, agarran a la parte superior del estómago, justo casi en la unión del esófago con el estómago, y hacen como una especie de cinturón, ¿no? Un clipaje, como un tipo de un esfínter por debajo del esófago, y pues y justamente produce pues justamente un patrón restrictivo, ¿no? De la alimentación. Acá también la banda gástrica propiamente dicha, miren cómo se corta el estómago de manera eh, vertical, ¿no? Y bueno, esta es una técnica propia de los cirujanos, pero se trata de mantener justamente el fondo un poquito, una parte del fondo gástrico, porque es muy importante para la producción de hormonas, ¿no? De factor intrínseco también. Recuerden, si no estaría destinado el paciente pues, a consumir de por vida todos los incluso hormonas o macronutrientes, o micronutrientes, perdón, ¿no? Entonces se trata de preservar ciertas zonas estratégicas del estómago para no alterar mucho la función gastrointestinal. Entonces miren, hacen un corte, ¿no? Como una ligadura, como en cierre, ¿no? Del estómago vertical, sacan este pedazo, incluso solo por laparoscópico, ¿no? Sacan todo ese pedazo y finalmente queda como una banda, ¿no? Como una banda, es una banda gástrica, propiamente dicha, ¿no? Entonces hay diferentes métodos, miren, esto, acá el clipaje laparoscópico y aquí es la banda, ¿no? Acá están ya los mal absortivos, miren cómo cortan, ¿no? Este es el yeyuno, ¿no? El duodeno, este es el duodeno, yeyuno, ilion, perdón, este es el ilion, cortan el ilion, lo separan, uno lo llevan a esta zona, el muñón lo dejan libre y finalmente disminuye la absorción intestinal, o sea, se produce como un síndrome intestino corto. No tan corto, lógicamente, pero sí un síndrome de intestino corto. Ese es el fundamento. Entonces, una banda, ¿no? Una especie de un síndrome mal absortivo, ¿no? Acá también miren cómo acá también corta, ¿no? ¿No? Una derivación biliopancreática. Se mantiene siempre el duodeno por la función que cumple, porque está ya
Ya, ¿se me escucha? Sí, no, se ha apagado la máquina. Ya. Entonces, vamos a continuar. Vamos a proyectar otra vez. Proyectando toda la pantalla. Compartir. Si no se ve, me avisan, por favor, ¿ya? Sí se ve, ¿no? Ya, gracias. Entonces, acá nos habíamos quedado, no sé si me escucharon, ¿no? Miren, ese es la derivación biliopancreática. Miren cómo el yeyuno con una parte del duodeno, ¿no? Se aísla y se queda con el páncreas, se corta acá y este pedazo se trae acá, ¿no? ¿No? Acá, y de ahí este pedazo se une acá, ¿no? Entonces, como una anastomosis, ¿no? Una derivación biliopancreática, ¿no? Entonces, el fundamento es acá, es mal absortivo, ¿no? Acá también, miren cómo cortan también de manera vertical el estómago, ¿no? Jalan el resto del duodeno, ¿no? Y el resto del yeyuno igualmente acá lo vuelven a unir al estómago, ¿no? En derivación biliopancreática con cruce duodenal, así se llama. Son diferentes, ¿no? Son diferentes ambos, ¿no? Acá, por ejemplo, hacen un corte transversal del estómago, acá hacen un corte longitudinal, ¿no? Y casi se forma una Y también, ¿no? Una Y igualmente, casi una Y se forma, ¿no? Acá ambas son derivaciones biliopancreáticas. Y acá la famosa, el bypass gástrico en I de Rux, bien famosísima, bastante usado en cirugías de tumores pancreáticos, de cabeza de páncreas, por ejemplo, y otros, ¿no? Otros tumores de la región intraabdominal. Miren cómo clipan acá en la parte superior del estómago, unen, ¿no? El ilion acá el otro remanente lo unen acá, entonces forman como una Y, en I de Rux se llama, ¿no? También el fundamento es mal absortivo. Entonces, ¿cuándo aplican esas técnicas? ¿Cuál aplicar? Cada técnica va a depender mucho de la evaluación prequirúrgica y va a depender mucho también del IMC. Generalmente esas técnicas radicales, como las derivaciones, o la mixta se da en pacientes con IMCs muy altos, ¿no? Entonces ahí tenemos diferentes tipos de cirugía bariátrica, tipo procedimientos restrictivos, banda gástrica, gastroplastia vertical con banda, ya hemos visto, procedimientos malabsortivos, derivación yeyuno ilial, derivación biliopancreática y los mixtos, que es el bypass gástrico, ¿no? Aquí está, miren, este es un protocolo, ¿no? Donde cuando usan manga gástrica, cuando se usa derivación biliopancreática, cuando se usa bypass gástrico. ¿Ya? Entonces, miren, la manga gástrica va a depender mucho, como les menciono, del IMC. De 30 a 40 pacientes candidatos a manga gástrica que no tengan reflujo gástrico. Por ejemplo, pueden ser pacientes obesos de 30 a 40 de IMC sin reflujo gástrico, con hipertensión arterial, diabetes, colesterol alto, apnea del sueño, ¿no? En banda. Es la más usada, ¿no? Muy frecuente, pero hay otras, ¿no? Por ejemplo, la desviación biliopancreática, vamos acá, que es bien radical, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, se hace en pacientes con IMC ya más alto, de 60 a 70, ¿no? Y es una cirugía más grande, ¿no? Más grande, ¿no? ¿Estas cirugías se pueden complicar? Sí, se podrían complicar. Tiene poca tasa de complicaciones, pero sí se podría complicar si es que no hay un buen manejo preoperatorio, sobre todo. Y otro propio del paciente, ¿no? Es una cirugía más agresiva, esas derivaciones biliopancreáticas, y se reserva para quienes no tienen éxito con la manga gástrica y con IMC entre 60 a 70, ¿no? Y el bypass gástrico, ¿no? Igualmente, y pacientes con IMC de 40 a 50 con reflujo gástrico, ¿no? El reflujo gástrico se evalúa bastante, es muy importante porque no, miren la técnica cómo se une el intestino a la parte superior, ¿no? Porque si hay reflujo, igualmente no se puede unir más abajo, porque si no va a seguir habiendo reflujo gástrico, ¿no? Entonces, toda esta evaluación preoperatoria, pues la hace todo un equipo multidisciplinario, sobre todo el cirujano que va a operar, ¿no? Listo. Entonces, recuerden que toda cirugía bariátrica tiene alteraciones en los micronutrientes, ¿no? Como son restrictivos o mal absortivos, van a generar pues una especie de síndrome de intestino corto, ¿no?
habiendo restricción en la absorción de nutrientes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, debido a la alteración, aquí está mal, debido a la alteración del sistema digestivo, puede afectar la absorción de nutrientes, ya lo hemos dicho, esenciales, ¿no? Y lo que lleva a deficiencias que deben ser gestionadas cuidadosamente. ¿Por qué? Muchos pacientes se pueden ir a un extremo, se pueden desnutrir, pues, ¿no? Y finalmente eso los puede llevar incluso a la muerte. Y las alteraciones en la absorción son frecuentes incluso antes de que el paciente se someta a esta cirugía, puede tener cierto déficit de nutrientes. Por eso es importante la evaluación prequirúrgica, ¿de acuerdo? Entonces, y después en el postoperatorio, con más razón todavía, si han entrado con un déficit de cierto micronutriente, en el postoperatorio va a ser peor. Por eso en el prequirúrgico se pide toda la batería, el dosaje de todos los micronutrientes, o sea, la mayoría que se pueda tener, ¿no? Entonces, esta cirugía bariátrica lleva alteraciones de micronutrientes, entonces se debe corregir incluso antes de la cirugía, para que tener un buen postoperatorio. Y dependiendo del tipo de cirugía bariátrica, ya sea restrictiva, mal absortiva o mixta, la deficiencia de estos varían en función al tipo de cirugía. Miren la cantidad de déficit que tienen los pacientes postquirúrgicos, en este caso postcirugía bariátrica, ¿no? Hay alteraciones de la vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K, ¿no? Hay alteraciones de la vitamina B1, B12, folato, micronutrientes, ¿no? El yodo, el zinc, muy importante el zinc, ahorita vamos a ver qué porcentaje, cobre, selenio, calcio, ¿no? Todos estos que hemos mencionado son muy importantes en la evaluación prequirúrgica y postquirúrgica. Por ejemplo, la prevalencia de deficiencia de vitamina A, miren, antes de la operación, ¿cuánto es más o menos en una población? Es del 17%. O sea, sin operarse, muchos pacientes ya tienen este déficit de vitamina A, siendo obesos, teniendo un IMC, un buen IMC o un IMC más de 40, por ejemplo. Entonces, buena parte de la población tiene déficit de vitamina A, ¿no es cierto? Miren, hasta 17%. Por eso es importante dosar las vitaminas en el prequirúrgico, ¿no? Vitamina D, miren, la cantidad de pacientes que tienen déficit de vitamina D en el prequirúrgico, ¿no? Antes que se opere, incluso 25 a 68%. La vitamina E es un poco más raro, 2.2%. Existe, pero es raro. Vitamina K también, que haya déficit de vitamina K, es bien, bien raro, ¿no? A veces ni los niños de África tienen déficit de vitamina K, porque es bien raro, ¿no? Vitamina B1 también es alta la prevalencia de déficit, 16 a 29%. En pacientes pues obesos, porque ellos están desnutridos. Recuerden que hay una obesidad sarcopénica, ¿ya? Vitamina B12, miren, llega a la prevalencia hasta el 18%, folato hasta el 54%, miren, casi la mitad. Yodo, 58%, más del 50%. Zinc, que es muy importante para la generación del enterocito, ¿no? Miren, de 24 a 28%, ¿no? De déficit antes de la operación. Selenio, 2%, calcio, 1 a 10%, ¿no? Entonces, como ven, hay unos más que otros tienen déficit en el prequirúrgico, y digamos, si el paciente ya entra con un déficit de vitamina A, ¿cómo saldrá en el postoperatorio? Más todavía, mayor déficit. Por eso se tiene que corregir incluso los niveles de estas vitaminas en el prequirúrgico, ¿no? Para ver y evaluar en el postquirúrgico de estos pacientes, ¿no? Miren la prevalencia postoperatorio según la técnica usada, ¿no? Del 8 al 11% después, ¿no? De una derivación biliodigestiva, ¿no? Una derivación biliodigestiva, ¿no? Un bypass gástrico y de RUX, en este caso, miren, llegaron de 8 a 11%, y 70% de prevalencia de déficit de vitamina A en aquellos pacientes que se han sometido a la derivación biliopancreática con interrupción duodenal, ¿no? Entonces, miren, claro, no van a saber todos estos valores, ¿no? Esos porcentajes, pero sí hay que darse cuenta que hay un buen número de pacientes postquirúrgicos que van a tener déficit de todas estas vitaminas, ¿ya? Vamos a poner punterito.
Entonces vamos a tener todo este déficit de vitaminas, ¿no? En todos los, incluso en el prequirúrgico. Entonces, por eso, como mensaje, antes de operar al paciente se tiene que dosar todos estos vitaminas y los micronutrientes, ¿no? Miren, la vitamina D, en el postquirúrgico en general, 25 hasta 80% sube el déficit de vitamina D. Si este paciente ya entra con déficit de vitamina D, el porcentaje es mayor todavía, ¿no? Y luego, ustedes saben que estas vitaminas muchos son cofactores enzimáticos. Entonces, muchos les van a, es justamente el déficit de esos los va a llevar a falla incluso multiorgánica, ¿no? La vitamina E, ¿no? No es muy, miren, en la prevalencia en el postoperatorio no es común el déficit de vitamina E. Entonces, lo que sí es prescindible es la vitamina A, la vitamina D, ¿no? La K también es poco común en el postoperatorio, ¿no? Poco común. Y la vitamina K, ustedes saben que está relacionada a la coagulación sanguínea, ¿no? Si hay déficit, se produce hemorragias, ¿no? Ya que están, miren, las dosis, el requerimiento diario recomendado, ¿no? En esos pacientes post cirugía bariátrica, ¿no? En varones, en mujeres, en general ahí tienen las dosis. Entonces, tiene que suplementar vitamina A, tanto en varones, en mujeres, vitamina D también, vitamina E, siempre y cuando hay un déficit, porque es poco común el déficit de vitamina E y K en los postoperados por cirugía bariátrica, ¿de acuerdo? Vitamina B1 también, ¿no? Miren, tiene muchas consecuencias también el déficit de vitamina B1 a largo plazo, ¿no? Vitamina B12, recuerden que produce la anemia megaloblástica, entonces se tiene que dar estas dosis diarias, ¿no? Ahora, las dosis no son estas que tenemos que dar, sino eso es lo que tiene que llegar el paciente. Podemos dar más dosis, por ejemplo, más de 12 miligramos, porque no todo se absorbe, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá 2.4 microgramos necesitamos de vitamina B12, pero tenemos que dar 350 mil microgramos por día porque no todo se absorbe, recuerda, ¿no? No todo se absorbe. Entonces, pero en general la vitamina E y K son poco comunes. Casi los postoperatorios tampoco tienen déficit de vitamina E y K, ¿no? De las liposolubles. En cambio, de estas liposolubles, la A, la D, sí, ¿no? Sí se requiere bastante. La vitamina B1 y B12 también, ¿no? Miren, el folato también se requiere la dosis por día, y miren, en general 400 a 800 microgramos por día, porque no todo también se absorbe. El yodo también, miren, ¿no? El zinc también tenemos que dosar, ¿no? Cobre, selenio, calcio también tenemos que dosar. La prevalencia en los postquirúrgicos también es alto, y finalmente tenemos que dar estas dosis, ¿no? Para que justamente evitar todos los problemas metabólicos que nos trae el déficit de estos micronutrientes, ¿ya? Entonces, nos vamos a quedar ahí, chicos. Mañana vamos a continuar, ¿no? Nos vamos a quedar en esta tablita, disminución de la masa corporal tras la cirugía bariátrica en adolescentes, ¿ya? Entonces, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? Ya, aquí la doctora Valderrama, por ley de